El título del sermón que voy a compartir con ustedes se llama Enseñados por Dios. Enseñados por Dios. Ya, y le invito a buscar el texto donde vamos a estarnos centrando, que es en el Salmo 143, 10. Salmo 143, verso 10. Si a la medida que usted lo encuentre me puede hacer el favor de ponerse en pie, se lo agradecería muchísimo. A la medida que usted lo encuentre, se pone en pie. Salmo 43, verso 10. Yo le invito, yo lo voy a leer en voz alta, usted lo sigue con su vista y vamos a orar. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la gran bendición que nos has dado de estar aquí en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dejado de hacer cosas útiles e importantes para venir a hacer lo mejor. Estar en tu casa, adorarte, escuchar tu palabra y tener comunión con los hermanos. Rogamos, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente de modo tal que podamos entender el mensaje tuyo en esta mañana y nuestra alma, condicionada por este mensaje, pueda vivir conforme a él. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como les dije en la cita bíblica, en el Salmo donde vamos a tener el mensaje de esta mañana, en el Salmo 143. No lo vamos a leer completo, pero para que usted pueda entender después con más claridad incluso el mensaje que vamos a estar dando en la mañana, yo les invito que después solos en su casa busquen el Salmo y lo lean con toda paciencia, con calma, lo lean porque le va a ser muy útil, porque van a comprender mucho mejor el contexto donde se desarrolla el mensaje. Y es que David está pasando por situaciones difíciles. David es un rey, pero no por ser rey deja de pasar por situaciones difíciles. Es un hombre de Dios, pero no por ser un hombre de Dios deja de pasar por situaciones difíciles. Está pasando por momentos críticos en su vida. Y David, el salmo este es toda una oración, es todo un ruego a Dios, todo el salmo. Pero en el verso 10, dentro de esta oración, hay una petición muy singular y es la que quiero compartir con ustedes. Y quiero que dividamos por lo menos en tres este verso. Lo primero es la petición en sí misma. Segundo, la petición que hace David. Lo segundo es el contenido de esta petición. O sea, ¿qué contiene esta petición? Y tercero, la razón por la cual David hace esta petición. ¿Ya? Entonces vamos por paso. Lo primero es que dice David: enséñame. David, su petición le pide a Dios, ¿qué cosa? Enséñame. ¿No es verdad? Desde que nosotros nacimos hasta el día que morimos, vamos aprendiendo. Estamos aprendiendo constantemente, vamos aprendiendo. Aquí nadie nace con un conocimiento exhaustivo y lo conoce todo, por el contrario, nacimos casi sin ningún tipo de conocimiento y vamos avanzando en la vida. Pero hay factores que ayudan a aprender o no. Algunas personas le dan un culto tremendo a la inteligencia y a la capacidad, y ciertamente tienes que tener ciertas capacidades para aprender o no. Hay personas que son más inteligentes que otros, tienen capacidades para aprender con mayor facilidad y otros con menos, pero al final, como somos seres personales, Dios nos dio capacidad para aprender, algunos más rápido, otros más lento, pero la cosa es que aprendemos. Pero otras personas, en vez de darle el lugar máximo a la inteligencia, a la capacidad de raciocinio del ser humano, ha dicho que lo más importante para aprender en el ser humano no está tanto en las condiciones de razonar del ser humano, sino en el tipo de maestro que tiene. En el tipo de maestro que tiene. Y claro, no vamos a desechar la capacidad de razonar del ser humano, la capacidad intelectual del ser humano para aprender, pero ciertamente si tomas a una persona con un coeficiente intelectual no tan grande y uno con un coeficiente intelectual grandísimo, pero te topas con un buen maestro que sepa lidiar con él, que tiene una inteligencia muy capaz y uno que no la tiene tanto, pero es un excelente maestro, ¿es capaz de qué? De hacer que los dos puedan aprender. Que puedan aprender los dos. De modo tal que
muchas veces la educación va dirigida en buscar a los maestros más capaces en vez de buscar a los alumnos más inteligentes. De hecho, había una premisa que antes yo oía hablar mucho que decía, no hay alumnos brutos, hay malos maestros. O sea, si el maestro es bueno de verdad, va buscando cómo enseñarle de la mejor forma a este alumno. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues David se buscó al mejor de los maestros. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay manera de que ningún maestro terrenal nos enseñe algunas cosas que nosotros queremos aprender. En el seminario tuve excelentes profesores con una mentalidad, una inteligencia increíble. Y habían algunas cosas que por mucho que ellos le explicaban, yo nunca lograba que mi alma quedara satisfecha con la enseñanza que ellos daban. Y muchas veces doblaba mi rodilla, oraba al Señor y por algún medio que yo ni siquiera imaginaba, venía la enseñanza de parte de Dios y mi alma quedaba sumamente satisfecha. Mi alma lograba alcanzar lo que de otra forma los profesores muy inteligentes volcaban toda su capacidad para tratar de enseñarme lo que yo preguntaba y no había manera que en algún momento ellos me pudieran enseñar. Sin embargo, rogaba a Dios y el buen maestro escuchaba mi ruego y me mandaba la enseñanza de donde yo menos lo imaginaba. A veces era hasta una persona con la instrucción mínima. Era una persona muy poco instruida, pero tenía sabiduría del cielo y cuando abría su boca y me daba algunos ejemplos, yo decía, ya, ahora lo entendí. O sea, lograba entenderlo porque el Dios del cielo, el maestro por excelencia, sabía cómo enseñarme. Ya, y hay muchas cosas que nuestra alma tiene duda. Señor, ¿qué está pasando? Señor, necesito entender, necesito comprender, necesito esto, pero no hay manera de que alguien me pueda hacer entender esto. ¿Sabes qué? Clama al maestro por excelencia, a Dios. Clama a Él y dile, necesito que me enseñe. ¿Y sabes qué? Te aseguro algo, Él te lo va a enseñar. No sé cómo, pero Él te lo va a enseñar. Si necesitas entender, busca a este maestro. En el contexto del Nuevo Testamento hay una multitud de personas abrumadas por tantas leyes sin sentido que le había dado el fariseísmo. Había un conocimiento abstracto de la religión judía y que muchas personas no entendían nada. Lo único que hacían era tratar de obedecer ciegamente y cargar su alma abrumada porque no entendían nada en lo absoluto y estaban desesperados. Y en este contexto aparece el hijo de un carpintero, sin instrucción formal de los grandes partidos religiosos, y abre su boca, y cuando abre su boca enseña de tal forma que hasta el más sencillo de los hombres entiende lo que le está diciendo. El más sencillo, no había maestro como él. Habían algunas personas que le dicen, Señor, te preguntamos esto porque sabemos que lo que tú hablas ninguno lo sabe hablar. Lo dice de una forma que nadie lo sabe decir. Porque sencillamente Dios quería enseñar algo imprescindible para el ser humano, el evangelio de nuestro Señor, y mandó, ¿qué hizo? No voy a mandar a ni a Elías, no voy a mandar a Eliseo, no voy a mandar a nadie de allá. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Si esto es tan importante y yo quiero que ellos lo sepan, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a encarnar yo mismo y voy a enseñarles a ellos. Voy yo mismo allí a enseñarles a ellos, porque no hay nadie que le pueda enseñar esto como yo se lo voy a enseñar. Así que fíjese usted, hermanos míos, si Dios ha sido bueno y entiende que nosotros necesitamos comprender. Así que, así como usted busca el mejor profesor de la universidad para que instruya a sus hijos, así como usted busca el hombre más inteligente de su trabajo para que le explique sobre su trabajo, cuando usted no sepa algo que no haya manera de que nadie le explique, clama al cielo. Clama a Él y Él te va a escuchar y te va a enseñar. El Espíritu de Dios, dice la Biblia que una de las cosas que le dejó encargado Dios al Espíritu, o sea, la tercera persona de la Trinidad,
es que Él nos enseñara a nosotros. Tomara lo que Cristo dijo y Él nos los enseñara a nosotros. De modo tal que Dios, por medio de su Espíritu, nos enseñará lo que nosotros no somos capaces de comprender. De modo tal que David estaba pidiendo, sé mi maestro, Señor, sé mi maestro. Y David no era cualquier persona, era un hombre instruido, o sea, ya sabía bastante. David era rey, así que tenía personas que le traían conocimiento de cualquier parte, tenía personas que de todas las partes de la tierra habitada venían a hablar con él y a traerle información, así que era un hombre bien informado, pero le pidió al Señor, sé mi maestro, enséñame por favor. De modo tal que ya te lo dejo claro, si estás necesitado de comprender, de entender, ve al maestro que él te lo va a enseñar, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, el contenido de esta oración, o sea, él le pide, enséñame, pero hay algo que David quiere específicamente que el Señor le enseñe. Hay algo que David no ha encontrado en nadie, nadie se lo ha podido hacer entender. Y él quiere que Dios le enseñe algo específico. Miren lo que dice David, enséñame a hacer tu voluntad. Escuche esto, porque quiero que usted se pare un momentico aquí y vea esto, que la petición no es tan sencilla como parece. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que nosotros, la mayoría de nosotros decimos comúnmente con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que casi siempre nosotros decimos? Señor, yo quiero conocer tu voluntad, ¿sí o no? ¿No, verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que esta es la voluntad de Dios? ¿Cómo andar en la voluntad de Dios? Y muchos cristianos piensan que el gran problema del cristiano es en conocer la voluntad de Dios. Y yo les digo a ustedes, ese no es el gran problema del cristiano para andar en la voluntad de Dios. Para andar en la voluntad de Dios, la gran dificultad no es conocer la voluntad de Dios. El gran problema para andar en la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios, que es algo muy distinto a conocerla. Es algo muy distinto conocerla que hacerla. Cuando yo iba a los retiros como profesor de los retiros de jóvenes universitarios y todo esto, y teníamos este tiempo de enseñanza, yo me di cuenta de algo. Todos los años participaba el 90% de los que el año pasado habían estado en el retiro. Y pasaba algo. Al final del retiro se ponía una cajita donde se iban echando todas las preguntas que querían que les respondiésemos al final del retiro. Los conferencistas debíamos contestar las preguntas. Y me di cuenta de algo, que el 90% también de las preguntas que venían en esta cajita eran exactamente las mismas que habían hecho el año anterior. Quiere decir, el 90% de las personas del año pasado eran las que venían y el 90% de las preguntas que se hacían eran exactamente las mismas del año pasado. ¿Qué pasaba? Exacto, ahí está. Dios tenga el clavo, pastor. Hacían las preguntas no porque no supieran la respuesta, lo hacían porque no le agradaba la respuesta que le habían dado anteriormente. No, la voluntad de Dios se expresa en la respuesta que habíamos dado anteriormente, no les cuadraba. Y seguían haciendo las mismas y las mismas con la esperanza de que el conferencista dijera algo que a ellos les cuadrara para hacer lo que ellos les daba el deseo. Pero hacían las mismas preguntas exactamente. Una de las que no faltaba era: ¿por qué, pastor, es indebido tener una relación amorosa con alguien que no sea cristiano? Dios desaprueba esto. Se lo contestábamos todos los años, pero todos los años lo volvían a hacer. ¿Por qué? Para ver si el conferencista por fin le decía: no hay ninguna dificultad con esto. Así, a veces había un cambio de opinión y decía: ahora sí está bien, sí está bien ahora. Porque el gran problema
de nosotros no es que conocer la voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran problema. En nuestro tiempo de consejería, en nuestro tiempo de ministerio en los matrimonios, vino una vez un matrimonio muy preocupado por su matrimonio y me dijeron: pastor, tenemos problemas matrimoniales, ¿sabe por qué? Porque en esta iglesia no hay un pastor que atienda el ministerio de matrimonio. Digo, ya entiendo por qué había tantos divorcios en la iglesia primitiva. Tampoco había pastores de matrimonio. O sea, no sé los datos de la iglesia primitiva, pero no me parece que hubieran tantos divorcios en aquel tiempo y no había pastores que atendieran a matrimonios exactamente. O sea, no existía ningún... O sea, ese no es el problema. Pero la hermana, ellos dos le atribuían que sus problemas matrimoniales tenían que ver ¿con qué? Con que no existía un pastor dedicado a tiempo completo al matrimonio, para enseñarle al matrimonio. Y yo les dije: mira, hermana, yo les voy a demostrar a ustedes ahora mismo que el gran problema no lo tiene la carencia de un pastor dedicado al ministerio de matrimonio. Vamos a ver el problema que ustedes están enfrentando, lo vamos a copiar aquí. Lo fuimos poniendo y pusimos al lado. ¿Qué dice Dios sobre esto que ustedes están enfrentando? Lo pusimos al lado. Y les dije: miren, problema, solución. Problema, solución. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Ustedes no conocen esto? ¿Ustedes no sabían esto? Sí, sí lo sabemos. ¿Y? ¿Cuál es el problema de verdad? Que haya un pastor de matrimonio que venga con un látigo y un cuchillo y le diga: arriba, que tienen que hacerlo. Porque es de la única forma. Un pastor con un látigo y con un cuchillo diciendo: arriba, que tienen que hacer esto que está aquí. Eso es lo que le hace falta a ustedes. Porque no lo van a tener nunca. Eso es lo que no van a tener. El gran problema de ustedes es que conocen cuál es la voluntad de Dios, pero no la quieren hacer. Saben qué es lo que hay que hacer, pero no lo quieren hacer. Ese es el gran problema del ser humano. El gran problema de nosotros los creyentes es que no nos gusta muchas veces la voluntad de Dios para nosotros. Porque nosotros somos tan inteligentes que nos parece que la variante que Dios nos da no es la mejor. Nos gustaría más que Dios entendiera que lo que nosotros queremos y creemos mejor es lo que Él debía alinearse con esto. Y Dios nos está diciendo y nos está repitiendo y nosotros decimos: sí. Eso es muy cierto es, muy cierto es. Pero cuando salimos de ahí hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí viene por qué no se solucionan muchos problemas de nuestras vidas. No hay avance en nuestras vidas. Y es porque ciertamente sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Pero bueno, hay solución. Hay solución porque David le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacerlo. Enséñame a hacer eso que tú quieres que yo haga. Y usted dirá: bueno, a mí también me gustaría eso. No, y a mí también, créeme que sí, que me gustaría que Dios nos enseñara a hacer su voluntad. Pero ¿cómo hacer esto? Primero que nada, yo no se lo puedo decir totalmente porque es Él exactamente el que lo hace. El que lo hace es Él. Pero lo primero que he visto en la Biblia, cuando Dios quiere que alguien haga algo y sea urgente en hacerlo, por lo general crea circunstancias en las cuales estas personas entienden radicalmente cuál es la importancia y cuál es la urgencia de hacerlo. Y las personas terminan haciéndolo. Quieran o no quieran, pero terminan haciéndolo. Ya, a veces Dios usa métodos que nosotros no queremos, no nos gusta, pero termina haciéndonos entender, enseñándonos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Un ejemplo clásico es el que puso Jorge esta mañana, el hermano Jorge. Jonás. Imagínense, un profeta. No estamos hablando del sinvergüenza del barrio. Estamos hablando de quién? De la voz de Dios en el pueblo.
la voz de Dios en el pueblo, Jonás. De este hombre estamos hablando. Y este hombre Dios lo llama y le dice, necesito qué cosa, o sea, quiero que vayas ¿qué? Quiero que vayas a Nínive y proclames este mensaje. Pero Jonás no coincide con el Señor. Jonás no es un hombre, él puede ser un gran profeta, pero no era un hombre muy misericordioso y de gracia tenía bien poco. No tenía mucha gracia dentro de sí, mucha misericordia, porque la razón que mueve a Jonás para no hacer lo que Dios lo manda hacer es una. Él se lo dice al Señor, porque yo sabía que si ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Y lo que yo no quería es que tú perdones a esos que han asesinado, han torturado y han matado a tantas personas. Yo lo único que quería es que tú mandaras un rayo del cielo y acabara con todos estos desgraciados. Por eso es que yo no quería ir. Por esa es la razón por la cual, ¿cuál es la voluntad de Dios para Jonás? Ve a Nínive y predica el mensaje que yo te he dado. ¿Cuál es la voluntad de Jonás? No lo voy a predicar. No quiero, porque lo que pasa, Señor, es que si ellos se arrepienten, tú lo vas a perdonar. Pero claro, cuando Dios quiere que se haga algo, se hace. Se hace. Se hace sí o sí. Se hace. Y le dice a Jonás, bueno, Jonás dice, bueno, déjame tomarme un barco y déjame huir de aquí para ver si yo libro con esto. Sí, no, corre todo lo que quieras, Jonás, que no hay problema. Huye todo lo que tú puedas, estás a tiempo, corre. Ya sabemos la historia que fue a parar al vientre del pez y ahorita la oración que leímos que hizo Jonás desde allí. Y, sorpresa, ¿quién llegó lleno de algas por toda la cabeza y todo el cuerpo y predicar el evangelio? Noticia, Jonás. Jonás llegó porque él quería, no porque Dios lo enseñó a hacer su voluntad. ¿La hace o la hace? Crea circunstancias para que se hagan. Él crea circunstancias para que se hagan. El propio, aunque no terminó siendo creyente, el propio faraón, Dios le dice, deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón le dice, no lo voy a dejar ir. Mi voluntad es que lo dejes ir. Ya la conoce. No lo voy a dejar ir. No lo vas a dejar ir. Yo sé cómo hacer que tú comprendas que mi voluntad tiene que ser cumplida. Yo te voy a enseñar que mi voluntad ha de ser cumplida. Y Dios, por supuesto, mandó toda una circunstancia que él se veía vuelto loco y decía, vamos a soltar al pueblo. Varias veces le pasó, pero finalmente tenía que ceder, porque Dios sabe crear circunstancias para que nosotros comprendamos la importancia y la urgencia de hacer su voluntad. De modo tal que cuando también nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, le estamos pidiendo, enséñame la urgencia y la necesidad de yo hacer tu voluntad. Y Dios creará siempre, digo yo, conforme a lo que enseña la Escritura, algunas circunstancias específicas para enseñarle a tu alma de que esto es sí o sí. De que no hay opción, que no tiene plan B, de que no hay otra forma, de que llegue tu alma al punto en que ya no puedo dar un paso más allá. Lo único que tengo que hacer es rendirme ante Él. Él sabe cómo hacer que tu alma quede rendida en un punto en el cual tú digas, ya, de ahí para allá no puedo, ya no se puede. Y esto es lo que pedía David. El Señor dejó hacer muchas cosas a David, lo dejó hacer muchas cosas, pero cada vez que Dios quería que David específicamente por algo hiciera algo, lo hacía de sí o sí. Y David ruega a Dios encarecidamente, enséñame a hacer tu voluntad. Algo grandioso es un Salmo 42:10, si no me equivoco. Dios le dice al rey David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tremendo verso bíblico este. Pero bueno, estamos en este de acá, no estamos allá. La cosa es esta.
enseñados por el mejor maestro, y el contenido de la oración era: enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos míos, quiero que encarecidamente te lleves esto a tu casa, en tu mente. El gran problema tuyo para andar en la voluntad de Dios no es tanto el conocer la voluntad, que aunque es importante, es necesaria conocerla, pero el gran problema de nosotros no radica tanto en el conocer, sino en el hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo también que quiero que te lleve, muy importante, y es esto: si tú sabes la voluntad de Dios, pero te está costando trabajo, te está costando mucho trabajo rendirte ante esa voluntad, ruégale a Dios con toda sinceridad, con tu corazón abierto. Dile: Señor, mi carne está reacia, mi espíritu carnal, esa parte, naturaleza carnal dentro de mí, es reacia por completo a hacer tu voluntad. Dentro de mí hay un combate muy fuerte, porque conozco, sé lo que tú quieres hacer, pero mi alma resiste a hacer lo que tú quieres. Y yo te pido: ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacerlo. Ruégalo. Y el Dios misericordioso y bueno, el gran maestro por excelencia, te enseñará. Guiará tu alma a tal modo que hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que fue amarga para ti en algún momento, será dulce como la miel cuando la hagas. Va a ser dulce como la miel. Porque ¿sabe por qué la voluntad de Dios es amarga a nuestro paladar cuando llega y no coincide con lo que nosotros queremos? Porque la naturaleza carnal dentro de nosotros nos da un abanico de probabilidades y posibilidades de lo que tú quieres que suceda, y luchan y combaten muchas veces con lo que Dios nos dice, porque no está de acuerdo con lo que la naturaleza carnal de nosotros desea. Y ahí hay una batalla interna librándose. Yo sé que Dios lo que quiere es esto, pero yo lo que quiero es esto. Y hay una batalla profunda, terrible, dentro del alma nuestra. Y si eso te está ocurriendo, o te ha ocurrido, y si no te ocurre, mejor todavía. A lo mejor yo soy el único que combate con eso. Si fuera yo el único que combato con eso, me doy por feliz. Me doy por feliz de esto. Pero yo lo digo por si acaso alguno de ustedes está batallando o ha batallado con esto. Si está en este proceso, ¿sabe qué? Abandona la batalla. Abandona la batalla, porque has elegido el peor de los adversarios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha perdido ni una sola batalla y no la va a perder. Así que todos tus argumentos y toda tu malcriadez y todas tus perretas no van a hacer que Dios cambie de parecer. ¿Ya? Y si alguien va a salir humillado y haciendo lo que tiene que hacer, eres tú. No va a ser él. Así que, con tiempo, con buena voluntad, y para que salgas mejor en todo, tírate de rodillas y dile: enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame. Mi carne, mi espíritu, dentro de mí, combaten con tu voluntad, porque no es dulce a mi paladar, porque dentro de mí, mi naturaleza carnal no lo digiere, no le gusta. Pero una vez que tú lo hagas, entonces tu alma redimida va a sentir el dulce como la miel. Lo va a sentir bien y va a decir: agradable es hacer la voluntad del Señor. Como Pablo le describe, es agradable y perfecto. Así lo describe Pablo. Y ya por último, hermanos míos, ya para no agobiarles mucho, porque el pastor me dijo: tienes hasta las 2 de la tarde, pero yo dije: no, terminamos antes de las 2. Entonces, dice la tercera parte, que es donde quiero que terminar, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David le dice al Señor, para nosotros nos pareciera sencillo que él diga: yo te estoy pidiendo esto porque tú eres mi Dios, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Sabe por qué David está diciendo: yo te pido todo esto porque tú eres mi Dios? Porque yo confío en que tú lo puedes. En que siendo Dios lo puedes. Clamo a ti porque siendo tú Dios puedes hacer lo que nadie puede hacer.
Y mi alma tan dura que ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni las circunstancias, ni el tiempo, ni nada han podido doblegar mi alma ante lo que yo necesito ser doblegado y enseñado. Lo que nadie es capaz de hacer, tú lo puedes hacer en un segundo. Clamo a ti porque tú eres mi Dios, el Dios que puede hacer que mi alma sea dócil y venga a tus pies. Es el único que puede hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta la oración y la petición de David, quiero concluir repitiendo algunas ideas con esto. Primero, búscate el mejor de los maestros. Búscate el mejor de los maestros. ¿Quién es? Dios por excelencia. Dios por excelencia. Segundo, el gran problema del cristiano no es tanto conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Y clama a Dios, ¿por qué? Porque Él puede hacer que tu alma aprenda a hacer su voluntad. Él puede hacer que tu alma aprenda a hacer su voluntad. Miren, Cristo no necesitaba aprender a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, escuchen la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero claro, siendo Dios mismo, siendo sin pecado y nunca habiendo pecado, inmediatamente nuestro Señor le dice a su Padre: pero no se haga. Este es alguien que ha aprendido a hacer la voluntad de Dios, que ha aprendido, que sabe bien hacer la voluntad de Dios. Porque Él dice: si fuera por mí, Señor, pasábamos esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Este es el que ha aprendido o sabe hacer la voluntad de Dios. El que sabe que dentro de sí desea algo que a lo mejor es distinto, pero sabe rendir su voluntad y decirle: pero como tú quieres. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, la oración modelo, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor empezó sencillo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí viene la cosa: hágase tu voluntad, así en el cielo, como en el cielo, aquí también en la tierra. Esta es la clave de todo. Esta es la clave de tu vida. Esta es la clave de todo. Dios te bendiga mucho. Invito al pastor a despedirnos en oración. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.